¿Cuántas de estas 10 habilidades estás dominando en tus clases de español? Mucha atención. Responder honestamente estas 3 preguntas. Número 1. ¿Cuál es el porcentaje de habla de tus estudiantes en cada clase? Número 2. ¿Cómo se demuestran las actividades? ¿A través de demostraciones o a través de explicaciones largas? Número 3. ¿Estás recibiendo recomendaciones por parte de tus estudiantes? Si respondiste que sí a estas 3 preguntas, felicidades. Ya tenés 3 de estas 10 habilidades que voy a explicar en este video. Si respondiste que no estoy seguro, te recomiendo continuar viéndolo para saber cómo lograr que tus estudiantes te recomienden, cómo lograr explicar esas actividades o esas instrucciones que tus estudiantes realmente comprendan y cómo hacer que tus estudiantes hablen durante el 70% de toda la clase y otras habilidades que no te las vas a querer perder. Esta es una verdad que a veces no hablamos entre profesores, que podemos tomar cursos y certificados y seminarios y tratar de tener siempre una formación y agregar. Estas cosas sí sirven para sentirnos seguros, pero también hay que combinarlas con habilidades para que nuestros estudiantes puedan conectar con nosotros. Esto es específicamente importante en las clases de español online individual, porque primero tenemos un servicio de clases, o sea que el estudiante también es nuestro cliente, y en un mundo donde hay muchísimos otros profesores de español que el estudiante puede elegir en línea entre cientos, 200 y miles de profesores en diferentes plataformas, tenemos que crear esta conexión real y genuina con el estudiante. En este video te voy a mostrar cómo para tener clases rentables y estudiantes que se queden con tus clases y con tu servicio de profesor y además disfruten de aprender español. Vamos a ver. La primera habilidad que vamos a ver es sobre los materiales. Crear materiales visuales que impacten. Esta primera habilidad que hay que dominar es hacer que los materiales de tus clases cobren vida. ¿Cómo podrías hacer para que tus estudiantes esperen con ansias la próxima actividad? Te recomiendo tener actividades que sean visualmente atractivas y que además estén organizadas claramente y que incluyan actividades que sean interactivas. No en el sentido de virtualmente o digitalmente interactivas, eso sí, también sirve y mucho, pero interactivas en el sentido de que el estudiante tenga que hacer algo con el material que está presentado, que tenga que hablar, que tenga que interactuar, que tenga que unir, escribir, responder, leer, que tenga que hacer todas estas cosas con solo 1 o 2 páginas de un documento. Para que tengas un ejemplo, este era el material que utilizaba cuando empecé con las clases en el 2018. Estas son las hojas o los documentos que compartía con los estudiantes. En este caso, en la primera hoja había incluido algunas fotos con algunas preguntas y en la segunda hoja les estaba explicando la conjugación de esta forma. Luego había intentado una actividad, por ejemplo, de la película Coco, con los estudiantes, muy breve y también muy simple. Lo que falló en esta actividad es que los ejercicios eran muy cortos y obviamente esta actividad estaba completa a los 5 minutos de haber empezado la clase. Las hojas de membresía del año pasado ya cambiaron a través de la experiencia y del uso de recursos y aprender herramientas de diseño. Ahora las actividades son mucho más organizadas, más visuales. Aquí hay 2 ejemplos para los niveles avanzados, por ejemplo, sobre el medio ambiente. Entonces son visuales, hay texto, hay ejercicios para crear tareas de expresión oral, para conversar en la clase, están guiados para ayudar al profesor y al estudiante a mantener una estructura, pero que dentro de esta estructura puedan compartir sus opiniones y sus expresiones de una manera más libre y natural y fomentar una conversación natural. Aquí hay otro ejemplo de una actividad de viajes y pretérito de este año, donde el estudiante tiene que completar estos ejercicios del documento y luego hay otras actividades más visuales, como por ejemplo describir imágenes, responder preguntas. Estas actividades están dentro de la membresía de hojas de trabajo planificadas. También está esta aquí de proyectos nivel A1. Esta sí es más interactiva. El estudiante tiene que agregar imágenes a este documento compartido, escribir, responder preguntas, crear una presentación. Todas las instrucciones están incluidas para ayudar a que el estudiante pueda resolver y completar los ejercicios, pero es más interactivo ya que tiene que buscar imágenes en Google, tiene que compartir videos, música, etcétera. Así que para los que ya están usando, seguramente habrán visto todas las ideas de proyectos. Para los que no, este es el paquete de cultura
para nivel A1. La habilidad número 2, maximizar el tiempo de conversación del estudiante. Esta es la regla infalible. Tus estudiantes tienen que hablar más en las clases que el profesor. Enseñar español o cualquier idioma es como ser un entrenador deportivo. Tus estudiantes no solo tienen que escuchar, sino también tienen que practicar para poner todas esas habilidades y toda esa información en práctica. ¿Qué porcentaje de tu clase hablan tus estudiantes versus lo que hablas en tus clases? ¿Qué pasaría si tus estudiantes salieran de cada clase sintiendo que realmente practicaron el idioma? Seguramente te estarás preguntando, sí, pero ¿cómo hago esto? Tengo clases individuales de 1 hora, ya cubrí muchísimos temas, sí, hablamos, le hago preguntas, pero ¿qué otras formas hay? O tal vez estás pensando, pero tengo clases grupales, ¿cómo puedo hacer para que todos los estudiantes hablen sin tener que intervenir constantemente? Ahora te voy a mostrar ejemplos de clases. Vamos a ver el primer ejemplo. Es un juego de roles, un roleplay con cambio de roles. Vamos a elegir un tema, en este caso es el restaurante. Imagínense que tengo el menú con las instrucciones. Ya hice la primera actividad, que es completar el menú de cada persona. Y luego lo que voy a hacer es en la ronda 1, el profesor va a ser el vendedor. También puede ser recepcionista si están haciendo un hotel o, por ejemplo, una oficina, el dentista, etcétera. Y el estudiante es el cliente. En la segunda ronda vamos a hacer un cambio. El estudiante es el vendedor o el camarero o el recepcionista y el profesor es el cliente. Y en la ronda 3 vamos a hacer un cambio de situación. ¿Cómo es esto? Vamos a agregar una situación específica. Por ejemplo, a este menú del restaurante, ahora soy el cliente, pero tengo ciertas condiciones. Por ejemplo, quiero hacer una reserva para mi familia este sábado a las 8 o quiero hacer una reserva con mi familia este sábado a las 8, hay un vegano o una persona que viene con un bebé, entonces quiero saber si hay espacio para dejar el cochecito en el restaurante. Bien, ahora el estudiante va a hacer lo mismo, entonces va a venir con 5 condiciones que tiene que pensar en 2 minutos antes de hacer este juego y yo voy a ser el recepcionista o el camarero del hotel si es que tiene que hacer una reserva o si viene a cambiar una reserva. Y lo que voy a hacer es tratar de complicar un poco el juego de rol. Por ejemplo, si el estudiante dice, bueno, quiero hacer una reserva para este sábado a las 8. Está todo reservado el sábado a las 8. ¿Qué tal el sábado a las 9? Y ahí el estudiante dice, sí, no, porque a veces lo hacemos muy fácil y respondemos todo tal cual como viene la pregunta o como dice el estudiante. Pero si agregamos un poco de dificultad, es más divertido. Ejemplo número 2. Esta es una entrevista invertida. La forma tradicional muchas veces de hacer entrevistas o cuestionarios a los estudiantes es seguir una serie de preguntas y el estudiante responde una tras una todas las preguntas. Pero este es diferente. Vamos a ver cómo. En el paso 1, el estudiante va a entrevistar al profesor. Obviamente que para esto ya el estudiante tiene que saber cómo hacer preguntas, cómo estructurar las preguntas. Si es alguien que es principiante en el español, tal vez esta actividad no la recomiendo porque no va a saber cómo estructurar una pregunta para hacerla. Así que recomiendo a 2 en adelante. El estudiante prepara 5 preguntas sobre un tema indicado. Imagínense que en este caso tenemos el tablero y hay muchísimas preguntas, o sea que se puede utilizar esto como base o se puede preparar 5 preguntas sobre un tema. El profesor responde cada pregunta y el estudiante puede tomar notas de las respuestas del profesor. Con estas notas después puede redactar un perfil de profesor, puede redactar una carta como diciendo, hoy hablamos, me gustó mucho hablar sobre el tema de, no sé, las noticias actuales en la clase, me pareció muy interesante lo que mencionaste sobre tal cosa, o por ejemplo puede redactar a mi profesor y escribir todo sobre el profesor, a mi profesor le interesa esto, me parece interesante, tenemos esto en común, o sea que después de esas respuestas el estudiante puede hacer otra actividad de escritura. Paso 2. El profesor entrevista al estudiante, el estudiante responde con historias o experiencias más largas y lo que va a hacer es intentar usar las estructuras que escuchó en las respuestas anteriores. ¿Por qué funciona este ejercicio? Esto les sirve para pensar cómo hacer preguntas, porque una conversación natural, las 2 personas hacen preguntas. Entonces esto le va a dar habilidades para no solo expresar sus opiniones como hacemos siempre en la clase, sino también para hablar con otros, obtener información de otra persona a través de preguntas. Esto no hace falta hacerlo todas las clases, pero sí de vez en cuando podemos utilizarlo para desafiarlo con esta actividad. El ejemplo número 3
es la actividad Piensa, habla y expande. En el primer paso, el estudiante presenta sus ideas. Imagínense, en este caso le ofrecemos esta infografía sobre algo que me gustaría aprender. Esto es para un nivel B1, pero se puede utilizar con estudiantes de nivel B1, B2, C1 y C2, sobre cualquier tema. El estudiante presenta sus ideas, en este caso como es un B1, va a completar las consignas que aparecen aquí en la infografía y habla sin interrupciones, mínimo durante 5 minutos seguidos, y el profesor, atención con esto, solo escucha, no interrumpe. Así deja que el estudiante pueda expresarse libremente sobre el tema del que está hablando. ¿Comete errores? No importa, podemos tomar notas durante la clase o tal vez tratar de recordar si es que no son muchos. Paso 2. El estudiante ahora responde. Una vez que el estudiante habló durante ese monólogo, el profesor sí ahora hace preguntas desafiantes, como por ejemplo, ¿pero no crees que es una mejor idea? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en este caso es algo que me gustaría aprender? Sobre lo que dijo el estudiante, el profesor crea preguntas para que responda sobre ese tema. Pueden ser 2 o 3 minutos una vez que terminó el monólogo y luego pasan al feedback de los errores, del feedback positivo y de las cosas que debería mejorar. Estos fueron todos ejemplos para clases individuales. ¿Qué pasa con las clases grupales? Porque, buenísimo, sí, ya sé cómo hacer que el estudiante hable en una clase de 1 hora porque es individual, pero ¿qué pasa con las clases grupales? Ahora te voy a mostrar ejemplos. Ejemplo número 1. Se puede hacer conversaciones rápidas rotativas, speed conversations, pero rotativas. ¿Cómo es este sistema de rotación? Para clases de 4 estudiantes, el estudiante 1, por ejemplo, invita. El estudiante 2 responde y hace una contrainvitación. Entonces ponemos estudiante 1 con estudiante 2 juntos, estudiante 3 con estudiante 4 juntos. Uno invita, el otro responde en cada par. Luego de 3 minutos, rotamos. El estudiante 1 habla con el estudiante 4 y el estudiante 3 habla con el estudiante 2. Entonces ahora tienen que invitar. Pero aquí está lo interesante. Si ya hicieron planes con el estudiante anterior, van a tener que tener eso en cuenta. Entonces, en vez de juntarse el sábado, ahora van a tener que juntarse, por ejemplo, el domingo. O tal vez, ¿por qué no?, rechazar la invitación por completo. Una vez que termina, ¿qué vamos a hacer? El cierre de esta actividad es, le preguntamos al estudiante que respondió qué planes hizo. Por ejemplo, estudiante 2, ¿qué planes hiciste? Y la respuesta puede ser, voy a ir al cine con Paolo el sábado, es con el estudiante 1, por ejemplo. Y después podemos continuar con preguntas de seguimiento sobre qué van a ver, acordaron la hora en la que se van a juntar, qué van a hacer después del cine. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Debate con roles asignados. Bueno, aquí podemos presentar un debate, como es esta infografía, debate de la inteligencia artificial, es para un nivel C1, o sea que están las consignas para los que están a favor y para los que están en contra, y le vamos a asignar roles a los estudiantes. Para una clase de 4, imagínense, estudiantes A y B van a estar a favor, estudiantes C y D van a estar en contra, y el profesor es el moderador. ¿Qué pasa si en la clase hay 5 estudiantes? Bueno, el quinto estudiante puede ser el moderador o tal vez darle la oportunidad de que esté en alguno de los a favor o en contra y el profesor siempre ser el moderador. Esta es mi recomendación. Ahora, si en una clase de 5 hay un estudiante que habla constantemente y que tiene un mejor nivel de español, poner a ese estudiante como moderador porque puede preparar preguntas e intervenir de una mejor manera. Las consignas. Cada par va a pensar en 4 argumentos fuertes, a favor o en contra, y el moderador va a preparar preguntas provocadoras, preguntas que resulten desafiantes durante el debate. Una vez terminada esta actividad, el profesor ofrece feedback sobre las cosas que se hicieron bien o las cosas que se podrían mejorar para darle un cierre a esta actividad. El siguiente ejemplo es un podcast en vivo. Sí, escuchaste bien, un podcast en vivo. ¿Cómo es esto? Para la preparación hay que elegir un tema. Se puede trabajar en pares o en grupo. Para una clase de 4 estudiantes, o trabajan todos juntos o 2 y 2 y se separan para hacer un podcast, un grupo y otro podcast, otro grupo con 2 temas diferentes. En este caso, hay una infografía sobre la expresión cultural con unas ciertas preguntas de guía. Se elige un tema, el estudiante A es el presentador, hace preguntas, dirige la conversación y el resto de los estudiantes B, C o B, C y D son los invitados y cuentan historias, interactúan, etc. Consideraciones para hablar con los estudiantes antes de completar esta tarea. Primero, preguntar si se puede grabar la conversación. Esto es muy importante porque los estudiantes tienen que sentirse cómodos
a la hora de expresar y de realizar esta tarea. Lo que les recomiendo es preguntar, ¿les parece grabar esta conversación o esta parte de la clase para luego enviárselas y que puedan escucharse? Durante el podcast no van a ser conscientes de todas las cosas que dicen, las frases y las expresiones, pero una vez que escuchen este podcast con más tranquilidad fuera de clase, van a poder reconocer errores, identificar expresiones o pensar, bueno, esto podría haber estado mejor, pronunciación, etcétera. Así que preguntar si se puede grabar. Y la segunda consideración es dar feedback sobre las interacciones. El profesor puede decir, me gustó mucho cuando usaste esta expresión. Si ustedes separaron el grupo de 4 en 2 y 2, los estudiantes que escuchan este podcast pueden dar feedback. Si es el podcast en vivo de todo el grupo, todos dan feedback y dicen, no, me gustó cuando me preguntaste esta pregunta. Entonces, le damos la oportunidad a cada estudiante para que dé su feedback sobre este podcast, cómo se sintió, qué le gustó, qué fue lo más interesante, qué cosas le gustó hablar, qué cosas le gustó responder, etcétera. Es una buenísima actividad para hacer en grupos. La habilidad número 3 es el arte de la interacción. ¿Tuviste alguna vez un profesor que podía ser interesante hasta el tema más aburrido? Esa es la magia de lo que se llama el engagement, la interacción, atraer a los estudiantes y mantenerlos motivados. Todos tuvimos una vez un profesor, ya sea en la escuela, en la universidad, que sabía muchísimo, que tenía mucho conocimiento, mucha formación, pero que era aburridísimo. ¿Quién no tuvo un profesor así o un maestro o no sé, un tutor que era, bueno, vengo porque estoy obligado o tengo que tomar estas clases porque sí, pero si tuviera que elegir, no elegiría a este profesor? Todos tuvimos uno así. Hay que evitar ser ese profesor. ¿Cómo? Lo más importante es tener en cuenta la energía y la voz en las clases, las actividades y los materiales que usamos, los juegos y las competencias que sean divertidas, y la personalidad única. Esto es irreemplazable. Pónganse en el lugar del estudiante y si pueden, tomen clases de idiomas con profesores para ver cómo es la experiencia del estudiante. Yo les puedo decir que he tenido una profesora que sabía muchísimo, que tenía un muy buen currículum en la plataforma, pero que las clases eran aburridas porque seguía al pie de la letra un libro que yo incluso ya había completado. Cuando tomé la clase con la segunda profesora, que era más una tutora de comunidad, que no tenía todas las certificaciones, que estaba viajando y me divertía por 90 minutos de clase, 1 hora y media hablando con esta tutora y me encantaban sus clases. Entonces, pónganse en el lugar del estudiante y van a ver entonces cómo se verían las clases. La habilidad número 4, dominar tu voz como herramienta. Cuando hablen, hay que hacer que cada palabra cuente. La voz debería ser clara y audible, comprensible para el nivel de los estudiantes, variada en tono y ritmo. Esta es una herramienta que está muy subestimada y que muchos profesores descuidan, pero puede ser el punto decisivo en tu clase. Pensar, ¿los estudiantes entienden cuando nosotros hablamos o tenemos que repetir constantemente? Hay una pregunta que siempre me llega que es, ¿qué acento usar en mis clases? El acento que tus estudiantes entiendan. No digo cambiar completamente y que no suene natural, pero utilizar un acento, un tono y vocabulario que tus estudiantes entiendan. Si eso implica hablar un poco más lento, especialmente con los niveles A1, A2, perfecto, lo hacemos. Con un estudiante de nivel C1 no hace falta, pero sí tener en cuenta la voz y tratar de que la voz no sea monótona. No queremos que el estudiante se duerma en esa hora. Queremos que esté constantemente prestando atención, interactuando con nosotros y entendiendo lo que decimos. Habilidad número 5. Usar el humor estratégicamente. Sí, me escucharon. Hacer reír a los estudiantes va a hacer que te amen. El humor es increíblemente poderoso en las clases. El humor más una buena enseñanza, se puede hacer lo que quiera en la clase. Obviamente que hay que ser un buen profesor también, pero si le sumamos la diversión, tenemos todo lo que necesitamos para hacer lo que querramos en la clase. Les voy a compartir algunas reseñas que escribieron mis estudiantes cuando daba clases en línea. Cosas que resalto es diversión, lecciones entretenidas, las lecciones pasaron volando, interactivas, divertidas, muy adaptables. Otra clase divertida, aprender es mucho más que solo español. Nuestra primera clase fue muy buena estructurada, intensiva, exciting, y la disfruté mucho. Y estas son reseñas de otros profesores, donde las personas dicen, el profesor es divertido y me río mucho durante las clases.
sobre este mismo profesor, es muy paciente y nos divertimos mucho y me río y me siento cómodo. Y la última reseña, el profesor ha sido increíble, viene preparada y con una energía y una sonrisa que es contagiosa. Para destacar aquí cómo valoran los estudiantes la diversión, el entretenimiento y que las clases son divertidas, interactivas, que la pasan bien. Recuerden que estos son estudiantes adultos que aprenden español, la mayoría como pasatiempo, y que le dedican 1 hora, 2 o 3 para aprender un idioma. Y lo que quieren es pasarla bien y conectar con el profesor. No quieren tener una clase tipo examen, a menos que vayan a tomar un examen, claro está, pero lo que quieren es tener una clase que esté llena de ejercicios divertidos, que puedan interactuar, que puedan usar el español, conectar con el profesor y pasarla bien. Es 1 hora. Imagínense, estuvieron trabajando todo el día. Ese estudiante tiene su vida personal, sus hijos, su familia, sus problemas, etcétera. Quiere pasar esa hora con un profesor para aprender cultura, para hablar, para divertirse. Estamos en la mitad de este video de 10 habilidades que hay que dominar para las clases de español o de cualquier idioma en línea. ¿Cuántas de estas 5 actividades tienen? ¿Cuáles creen que pueden desarrollar? Mientras tanto, mientras piensan, no se olviden de suscribirse a este canal para que puedas seguir creando más material y recursos con estrategias e ideas de actividades para las clases de español. Solamente hay que darle clic al botón de me gusta y seguir y la campanita para no perderse ningún video. Vamos a continuar con la habilidad número 6, la enseñanza inductiva. No queremos ser el profesor que da una conferencia mientras los estudiantes toman notas pasivamente. Queremos que los estudiantes interactúen y sean responsables de su aprendizaje. Y si tus estudiantes descubrieran las reglas gramaticales por sí mismos, en lugar de que se lo digamos todo del A, B, C, 2 cosas que se pueden hacer para lograr esto. La primera es la elicitación. ¿Qué quiere decir? Esto es extraer información de los estudiantes mediante preguntas, gestos, imágenes. Nunca damos las respuestas directamente. Y el segundo es el descubrimiento guiado. Presentamos ejemplos y patrones para que ellos construyan las reglas gramaticales por observación. En lugar de decir el pretérito se usa para acciones completadas en el pasado, mostramos estas 3 oraciones. Ayer comí pizza, el año pasado viajé a México, esta mañana hablé con mi madre. Y le preguntamos al estudiante, ¿qué tienen en común estas frases? Y vamos a dejar que descubran el patrón, ejemplos claros y mucha paciencia. El rol del profesor es de facilitador, no el de instructor que da conferencias. Muy importante para tener en cuenta. La habilidad número 7 son las preguntas de verificación inteligentes. La forma de verificar comprensión sin preguntar, ¿entienden? Esto funciona para enseñar gramática, vocabulario e instrucciones de actividades. ¿Y por qué no preguntar directamente, ¿entienden? Porque seguramente van a decir que sí por cortesía, por vergüenza o porque no se sienten cómodos diciendo que no entienden. Entonces nosotros vamos a seguir explicando y el estudiante esa duda la va a tener. Ok, no voy a decir, ¿entienden? ¿Está claro? ¿Y qué hago entonces? Ahora te voy a mostrar ejemplos. Para el nivel A1, en este caso, enseñar el verbo gustar. Nosotros tenemos la pregunta genérica. ¿Se entiende la diferencia entre gusta y gustan? El estudiante va a decir que sí, aunque no entienda, pero miren qué diferencia con las preguntas específicas. El profesor dice, me gusta el café. ¿Cuántas cosas me gustan? ¿Una o muchas? El estudiante dice una. ¿Café es singular o plural? El estudiante dice singular. ¿Uso gusta o gustan? Gusta. Otro ejemplo, el profesor puede decir, siguiendo la misma, me gustan las manzanas. ¿Cuántas cosas me gustan? El estudiante vuelve a decir, oh, muchas. ¿Manzanas es singular o plural? El estudiante dice plural. ¿Uso gusta o gustan? Gustan. Esto se puede escribir en la pizarra y hacer la diferencia entre una oración y la otra. Y todo esto es con preguntas. Y para terminar, puedo decir, bueno, vamos a ver la verificación final. Si digo, me gustan los perros, ¿es correcto? El estudiante dice no. Y digo, ¿por qué no? Porque perros es plural y debe ser gustan. Y de esta manera verificamos si entiende o no el verbo gustar. Trabajamos con la actividad, le damos la hoja de trabajo, la explicación, la teoría, los ejercicios
Y para cerrar este tema, para asegurarnos que entendió y poder seguir con el siguiente contenido, hacemos esta verificación, ideal para estudiantes A1. Ahora vamos a ver qué hacer con estudiantes B1 que le estamos enseñando el pretérito indefinido versus el imperfecto. Lo que no hay que hacer es evitar esta pregunta genérica. ¿Está claro cuándo usar pretérito imperfecto? Incluso si tus estudiantes están confundidos, van a decir que sí. Y esto, profes, lo digo por experiencia porque ¿qué profesor no pregunta? ¿Se entiende lo que digo? Es lo que siempre decimos. ¿Está claro? ¿Tienen preguntas? Y los estudiantes van a decir, no hay ninguna pregunta, cuando en realidad no saben ni qué es lo que deberían preguntar o cómo preguntar lo que no entienden. Preguntas específicas. Le podemos dar este ejemplo. Cuando era niño jugaba fútbol todos los días y le preguntamos, ¿esto pasó una vez o muchas veces? El estudiante va a decir muchas veces. ¿Es una rutina del pasado? Sí. ¿La acción está terminada completamente o describe un hábito? Describe un hábito. Entonces aquí podemos decir, ¿y qué tiempo usamos? ¿El imperfecto o el indefinido? Y dejar que el estudiante diga imperfecto. Vamos a ver otro ejemplo. Pregunta que debemos evitar. ¿Está claro cuándo usar pretérito imperfecto? Con esta oración. Ayer jugué fútbol con mis amigos. Preguntamos, ¿esto pasó una vez específica? El estudiante va a decir sí. ¿Terminó la acción? Sí. ¿Dice cuándo exactamente? Sí. Ayer. Entonces le podemos continuar preguntando, ¿qué tiempo usamos? ¿Indefinido o imperfecto? Y va a decir indefinido. Estas son ideas de verificación ideales para cuando terminamos una hoja de trabajo como la que esté aquí, que es explota los globos. Podemos terminar esta actividad con preguntas de verificación fáciles sobre lo que hablamos en este juego. Ok, esto es para niveles A1, B1, perfecto. ¿Qué hacemos con un estudiante avanzado que tal vez dice que entendió, pero nosotros podemos intuir que no? ¿Qué hacer? Ahora les voy a mostrar. Para el nivel C1 que acabamos de enseñar, el subjuntivo, no hacerle la pregunta genérica, ¿entiendes cuando aunque necesita subjuntivo? El estudiante avanzado puede decir sí por ego, pero tener dudas. Lo que podemos hacer es lo siguiente, mostrarle esta oración y decir, aunque está lloviendo, voy a salir. O aunque llueve, voy a salir. Y le preguntamos, ¿en este momento está lloviendo? El estudiante dice sí. ¿Es un hecho real o una posibilidad? Un hecho real. ¿El hablante está seguro de que llueve? Sí. Entonces, ¿qué usamos? ¿El indicativo o subjuntivo? Y va a decir subjuntivo. O le podemos preguntar, ¿por eso usamos indicativo? Sí. O está lloviendo o llueve. Otro ejemplo, aunque llueva, voy a salir. En este momento, ¿está lloviendo? Y no sabemos, tal vez. ¿Es una hipótesis o un hecho? Una hipótesis. ¿El hablante está seguro o no? Y decimos no está seguro. Entonces, ¿qué modo usamos? ¿El indicativo o el subjuntivo? Y el estudiante va a responder el subjuntivo. Esto es ideal para hacerlo una vez que le presentamos la teoría como está aquí, una vez que le presentamos los ejemplos de oraciones, la conjugación, etcétera. Podemos hacer esta verificación para asegurarnos de que entiende y proceder con los ejercicios siguientes. Ahora vamos con una pregunta de verificación un poquito más avanzada. Tengo esta oración. Aunque tenga dinero, no voy a comprar ese coche. ¿Tengo dinero ahora o no? ¿Estoy hablando de una situación real o hipotética? ¿Significa que que tengo el dinero ahora o no? Y el estudiante va a decir no necesariamente. Por eso usamos subjuntivo y la respuesta que queremos que diga es que sí. ¿Pueden ver la diferencia entre preguntar ¿está claro? O ¿se entiende? O ¿me entiendes? Hacer estas preguntas de verificación, en especial con aquellos estudiantes que no conocemos muy bien o que le explicamos muchas veces el mismo tema y vemos que el estudiante sigue confundiéndose, hacer estas preguntas de verificación. Principios claves para estas preguntas de verificación en clase. Primero, hacer preguntas de sí o no o también de opción múltiple. Estas son más fáciles de responder. Preguntar sobre el concepto, no sobre la regla. Por ejemplo, ¿esto pasó ayer o todos los días? Versus es pretérito imperfecto. Usar 2 o 3 preguntas por conceptos. Estas son suficientes para verificar sin abrumar. Empezar con lo más simple y avanzar a lo complejo. Construir la comprensión progresivamente. Si responden incorrectamente, no hay que darles las respuestas, se hace otra pregunta que los guíe. La habilidad número 8. Esto es demostrar en lugar de explicar. Va de la mano con economizar el lenguaje, no dar instrucciones largas, sino mostrar a los estudiantes qué hacer. Y esto tiene 2 beneficios. Primero, los estudiantes entienden mejor, especialmente en los niveles básicos, y se vende, entre comillas, la actividad. Si hacemos una demostración divertida, los estudiantes van a estar más entusiasmados por participar. Esta actividad la compartí varias veces porque está dentro de las 7 hojas
de actividades gratuitas de la membresía para que puedan ver cómo son, así que voy a dejar el link en la descripción de este video. En este caso, tenemos una actividad de la hora. El estudiante escribe oraciones primero y luego tiene que escribir preguntas para el profesor. Lo que el profesor puede hacer es utilizar este espacio para escribir sus propias oraciones y sus propias preguntas para hacerle luego al estudiante. De esta forma, el estudiante puede ver un modelo o un ejemplo de lo que tiene que hacer, en especial cuando son aún principiantes. Para esto se pueden utilizar objetos físicos visibles en cámara, o se puede utilizar la pantalla compartida estratégicamente, como en este caso, incluir al estudiante en la primera demo, o sea, cuando vamos a hacer un ejemplo, siempre incluir al estudiante y usar el chat para apoyo visual si es que necesitamos. La habilidad número 9 es hablar 100% en español. Esto va a ayudar a que tus estudiantes aprendan mejor si todo está en español todo el tiempo. Nada de lengua materna y nada de traducción. Algunos profes, imagino, que en especial cuando hablan el idioma de los estudiantes pueden pensar, bueno, pero eso parece desalentador o impráctico. Pero les puedo decir por experiencia propia que se puede dar toda la clase en un solo idioma. Ahora, hay dos cosas a tener en cuenta. Primero, hablar pausado, utilizar apoyos visuales y recursos para que el estudiante pueda entender lo que decimos. Intentar que el estudiante hable más durante la clase es utilizar todas estas otras habilidades que vimos anteriormente para no abrumarlo. Y sí, se puede hablar todo en español. El estudiante puede hablar en su lengua materna si lo necesita, por ejemplo, inglés, y nosotros respondemos en español sí o no. Si es un caso de urgencia, de emergencia, que necesita irse o que necesita expresar algo que va más allá de la clase de español, cambiamos a inglés o al idioma que sea para poder resolver esta situación o este conflicto. Pero si no, no hay ningún problema, se puede hablar todo en español. Yo en mis clases hablaba siempre en español, mis estudiantes a veces sí hablaban en inglés, incluso de los que no eran de países de habla inglesa, hablaban inglés y yo les respondía en español porque yo entendía lo que me decían y ellos me entendían, y sí, no, qué bien, qué bueno, y cómo te fue, tal vez me entendían lo que yo decía, pero para dar toda esa respuesta utilizaban el inglés. No es ideal, pero a veces cuando uno nota que el estudiante está muy cansado, que necesita decir algo específico, se deja pasar. Ejemplos de actividades, por ejemplo, para uno, como les comentaba, que tengan mucho apoyo visual, como imágenes. En este caso, las instrucciones de la membresía, algunas están en inglés para ayudar a la comprensión y luego siempre hay un ejemplo para que el estudiante pueda entender cómo resolver esta actividad. Pueden utilizar presentaciones que tienen mucho material visual o videos, imágenes o juegos interactivos donde el estudiante va a poder ver qué es lo que tiene que hacer, y muchas más actividades están en el paquete de clases planificadas a uno, con material visual, actividades de conversación, hojas de trabajo planificadas, hojas de trabajo para adultos, para clases de 60 minutos con recursos extra. Así que les recomiendo mirar estos recursos disponibles en la tienda de Enseñar Español Online. Y la habilidad número 10, la última, es la más importante. Construir una conexión genuina. Es crear esa conexión humana, real, que convierte una clase en una relación duradera. ¿Cómo construir una relación genuina con los estudiantes? En las clases 1 a 1 con los adultos no estamos solo enseñando español, estamos construyendo una relación de confianza que hace que los estudiantes quieran seguir aprendiendo con nosotros mes tras mes. ¿Cómo hacerlo? Primero, mostrar interés genuino en lo que está diciendo, hacer preguntas de seguimiento sobre sus anécdotas y recordar detalles de conversaciones anteriores. Usar los primeros 3 o 5 minutos de la clase para una conversación informal, preguntar cómo estuvo su semana, recordar sobre aquel proyecto de trabajo que mencionó la clase pasada o celebrar algún pequeño logro fuera de clase. Compartir también sobre nosotros, no hay que ser un robot profesional. Si el estudiante habla de su perro, por ejemplo, contarle sobre el nuestro. Estas conexiones humanas valen muchísimo. La calidez humana es lo que nos va a diferenciar de una aplicación o de un curso grabado. Ahora, ¿cómo saber que estamos construyendo una conexión con los estudiantes? Primero, ellos llegan puntuales y con ganas, comparten historias personales sin que nosotros les insistamos o les hagamos preguntas, renuevan las clases sin pensarlo 2 veces, incluso cuando aumentamos nuestro precio, nos recomiendan amigos y familia, y las conversaciones fluyen naturalmente. Y esto les puedo decir de experiencia propia
que no vamos a conectar increíblemente con todos los estudiantes, pero si nosotros demostramos nuestro interés genuino, seguramente vamos a conectar con muchísimos estudiantes. Se los puedo decir desde mi experiencia personal. Tengo 4 estudiantes con los que hablamos teníamos Skype, pero ahora hablamos por WhatsApp o hablamos por Teams y tenemos videollamadas, pero no como profesor-estudiante, sino para ponernos al día, para hablar sobre qué estamos haciendo, para hablar sobre nuestros viajes, nuestra familia. Y es increíble poder conectar con 2 de mis estudiantes. Ahora hablamos inglés y con los otros 2 hablamos español y nos recomendamos libros. Ellos saben cosas de mi vida personal, como yo sé cosas de su vida. Y es increíble porque ahora para mí son más amigos que estudiantes. Entonces, poder seguir manteniendo esta relación de años, ya casi 4 años, y nunca nos vimos personalmente porque viven en otras partes del mundo, es increíble y eso como profesor y como persona es algo invalorable. Para terminar, profes, recuerden, muy importante, no necesitamos ser perfectos desde el día 1. Se pueden practicar estas habilidades una a la vez. Enfocarse en la conexión humana, que es lo más importante, y no solo en la gramática perfecta y en saber cada cosa del español. Y recordar que tus estudiantes también quieren conectar, quieren pasar esta hora de clases de español para divertirse, para aprender cultura y para poder conocer a este profesor que seguramente tiene muchas cosas para compartir. Espero que estas 10 habilidades te ayuden a reflexionar sobre tu labor docente y sobre tu servicio de clase y también a disfrutar mucho más de dar estas clases de español y a conectar con tus estudiantes. Es una oportunidad fantástica y si desarrollan estas habilidades seguramente van a sacar el mayor provecho y disfrutar de su trabajo. ¿Cuántas personas pueden decir eso, profes? Así que adelante, vamos a desarrollar estas habilidades. Si te gustó este video, no olvides de suscribirte y de darle like para no perderte las notificaciones de los nuevos videos que subo al canal.